quieran hacer preguntas, intervenciones. No se atengan al libro exclusivamente, a veces hay dudas que vienen de la experiencia de cada uno. La consulta. Cuando habla del origen de la terciarización, como que se ve que, bueno, apunta a lo que es el capitalismo, a la ganancia, ¿no? Y hoy, este tema de la terciarización, a mí me parece que hasta es usado específicamente por el Estado como para regimentar y garantizar la paz social, utilizando las burocracias sindicales. Los tipos, en lo que a nivel de Estado, rompen constantemente cualquier movimiento o impulso de trabajadores de organizar. Porque específicamente tenemos el caso del ferrocarril, donde las empresas terciarizadas eran parte del sindicato, o sea que hasta tenían un interés económico. Quizá en ese origen, ¿no?, de la terciarización es más una cuestión de ganancia, de económica. La consulta, en ese momento los movimientos obreros, cuando fueron llevados a los talleres, todo eso, fueron fragmentados, ¿no? Entonces ahí fueron paralizados. Muy bien. Hacemos una ronda de preguntas y vamos contestando para no monopolizar en una pregunta. A ver, ¿quién más? Lo consulto, Cristian. ¿Cómo está la situación? Si ustedes tienen estadísticas en cuanto al trabajo negro, el trabajo eventual, la terciarización, y después de todas estas movilizaciones, si hay algún fruto de la lucha en cuanto, bueno, gente que haya sido incorporado a la planta permanente, que es lo que uno en definitiva está peleando en primera situación, ¿no? Muy bien. Yo quería hacer una pregunta en cuanto... Hoy en la mañana escuchaba en la radio Continental con Víctor Hugo, que está últimamente muy kirchnerista. Había un analista que estaba analizando el movimiento de los indignados en Europa y en América del Norte. Bueno, y planteó una circunstancia diciendo, nosotros lo vivimos en el 2001, y a mí me gustaría saber si hay ya alguna construcción o algo en relación a lo que pasó en el 2001 en la Argentina y lo que está pasando ahora, o es algo diferente, es un estadio superior, digamos, de la crisis mundial del capitalismo. Muy bien, muy bien. ¿Una más? A ver, me gustaría, si puede ser, una respuesta de Cristian, porque por lo que uno lee en el libro y por lo que usted plantea de sus conocimientos económicos sobre todo, y capaz va en giro de lo que planteaba Angélica, digo, con esto de la crisis mundial, que pareciera que el kirchnerismo plantea, ¿no?, que el gobierno es intocable y que la crisis por la Argentina no va a pasar nunca. Bueno, quería ver cuál es la opinión y cómo está esa situación. Muy bien. Bueno, vamos a ir por orden. Pero en esta respuesta van a ver que hay una única respuesta para por lo menos 2 o 3 preguntas de las que se hicieron. El gobierno de la Alianza es un gobierno que trata de continuar en su totalidad las políticas del menemismo. ¿Está claro? Y es un gobierno que estalla fruto de sus contradicciones, en el sentido, digamos, de que le pone un límite ostensible a la propia crisis internacional. Esa paridad, $1, $1, en un momento había bloqueado prácticamente el desarrollo de las fuerzas productivas en el país, no sé si se entiende. Había una deuda externa
de características impagables, el país retrocedía en fase deportadora y se produce un estallido. El relevo del gobierno kirchnerista no es el relevo que corresponde en su forma a la alianza, porque el Estado del 2001 y 2002, después de la Argentina, es un Estado destruido. Es un Estado donde, ya no hablemos de las Fuerzas Armadas, que habían perdido antes todo tipo de autoridad. Es un Estado donde el movimiento piquetero se ha desenvuelto al nivel de organizar las asambleas nacionales de trabajadoras, y la burocracia ha quedado absolutamente relegada desde el punto de vista del concierto social. Es un país donde la consigna que impera es que se vayan todos, que es una consigna progresiva en el sentido que está dirigida a los que eran parte de alguna manera del gobierno y del régimen social. Uno podía enojarse porque el que se vayan todos involucraba también a los políticos de la izquierda, pero la izquierda no era gobierno, no sé si entiende, la izquierda no era responsable. Cuando la gente decía que se vayan todos, estaba diciendo que se vayan todos aquellos que han sido responsables políticos de esta masacre social. Por lo tanto, para la burguesía, el problema que se les planteaba después del 2001 y 2002, A, cómo reconstruir la autoridad de un Estado, B, cómo disciplinar al movimiento piquetero, C, cómo reconstruir el ciclo de acumulación del capital. Y un gobierno de esta factura, de estas características, no es un gobierno que podía presentarse ante las masas como la continuidad del menemismo. Si Néstor Kirchner subía al gobierno y reivindicaba al menemismo, al día siguiente el cacerolazo se lo hacían a Néstor Kirchner. En ese sentido, el kirchnerismo es una variante caricaturesca, si ustedes quieren, del nacionalismo, el nacionalismo burgués. Ustedes van a encontrar que ahora se utiliza mucho la palabra populismo, que es una palabra absolutamente inexpresiva dentro del concepto. Está claro, el gobierno peronista es un gobierno nacionalista, burgués, por los límites de todo nacionalismo, que se plantea y que le dice a las masas que su objetivo es la independencia nacional, aunque también le dice a las masas de que está atado a la defensa del régimen de la propiedad privada. Pero no es lo mismo un régimen que dice: abro todas las fronteras, no sé si se entiende, para la libre circulación del capital, y hago un pacto con Estados Unidos como el ALCA, ¿está claro? A un gobierno que dice: yo quiero la independencia económica, la justicia social, ¿se entiende? Porque plantea, se presenta a sí mismo como un gobierno que va a defender el interés de la autonomía nacional. ¿Se entiende la diferencia? Esto corresponde a los movimientos nacionalistas que en los países oprimidos como el nuestro forman parte de una realidad histórica permanente. Nace el nacionalista, Haya de la Torre era nacionalista, Django Goulart era nacionalista, Haya de la Torre era nacionalista, creo que ya lo mencioné, y Chávez es nacionalista, con los límites que tiene el nacionalismo y que en muchos casos refleja un nacionalismo de mucho menor audacia, aún en los términos de su característica burguesa, que lo que eran sus predecesores. Está claro, para dar un ejemplo, Gamal Abdel Nasser llegó a expropiar el canal de Suez, está claro, cierto que con la benevolencia de un sector del imperialismo, pero llegó a dar ese paso que era un ataque a uno de los pilares del orden capitalista en ese momento, está claro, como Lázaro Cárdenas, acá, expropió el petróleo inglés en México, está claro, y ustedes no van a encontrar medidas de esta hondura en estos gobiernos que estamos analizando. ¿Por qué digo esto? Porque entonces, cuando se plantea la pregunta de la tercerización de la represión, que es un poco la pregunta tuya, porque dice, tercerización no solamente la tenemos en el terreno económico, sino en el terreno de la represión de las masas.
Está muy bien esa idea. Es decir, esto también forma parte de la peculiaridad de este gobierno. Porque si este gobierno hace aparecer directamente a las fuerzas de seguridad comandadas por él como los responsables directos de la represión, al día siguiente la gente dice: fuera tu gobierno que me está reprimiendo. En cambio acá, ¿quién atacó al hospital francés? Una patota. Ahí. ¿Quién atacó a Mariano Ferreira? Una patota. Armada, porro, ferroviario, que había una situación confusa. ¿Está claro? ¿Quién ataca a los docentes de Santa Cruz? Y una patota de la boca. El Estado, el gobierno, ampara esto desde las sombras, es cómplice, pero no asume la tarea directa de la ejecución, porque todavía no han logrado saldar las cuentas heredadas de la crisis de Estado creada por el argentinazo. ¿Se entiende esto? Entonces está obligado a la tercerización de la represión. Ciertamente, como está en una situación de crisis, por una serie de razones que hemos expuesto y que acá están, esta tercerización cada vez más se angosta. Entonces ahora tenés procesos contra el dirigente político que se manifestó por Kraft, por la huelga de Kraft, tiene un proceso en la cabeza y te embargo con 60.000 pesos. Entonces se entiende. Es decir, que el Estado tiende a correrse el velo que le facilitaba la cuestión de la tercerización. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Bien. Pero ¿por qué decía yo que tiene un punto de unión la respuesta? Porque es muy interesante esto del movimiento de indignados. ¿Por qué? Ustedes fíjense que la rebelión árabe, y quizás su punto más alto, que es Egipto, está planteando un movimiento de lucha donde la juventud, los obreros tercerizados, porque también se movilizaron en Egipto, de características notables. Y si uno tuviera que decir cuál es la diferencia, pues es muy importante la pregunta que hizo la compañera. Nuestro movimiento contra lo que firmó una parte del foro académico, nuestro movimiento del 2001-2002, no fue un movimiento espontáneo. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Fue parte de nuestra lucha contra corrientes que decían que decía espontáneo. ¿Qué es espontáneo? Y no, flaco. Me harté, salí de la escuela, me fui cegado. No, qué cegado. El gobierno se mandó todo un operativo político de la Rúa. ¿Se acuerdan cuando larga el estado de sitio? Cuando larga el estado de sitio es en el momento posterior a los saqueos de los supermercados. Tanto la política de la Rúa, ¿cuál era? Yo con esto fragmento el frente potencial de la clase media de los trabajadores. Porque como estuvo el asalto a los supermercados, toda una parte de la población se indigna con el asalto a los supermercados, no sé si se entiende. Entonces, estado de sitio, la clase media que dice no, finalmente es la manera de controlar el orden allí, y se divide. Y la rebelión mostró que lejos de dividirse, la clase media de la ciudad de Buenos Aires y de parte de la provincia salió a movilizarse y a decir, fuera del estado de sitio, estableciendo una defensa política del movimiento de lucha en su conjunto, donde estaba luchando contra el corralito, pero también estaba luchando contra la criminalización de la protesta social que se quería descargar sobre los piqueteros. Esto no es espontáneo. El otro hizo una jugada y el pueblo se fue a cacerolear en masa y quebró ese intento. Primer elemento que nos dice que no es espontáneo. Punto 2. Hubo todo un debate en el movimiento de lucha. En aquel momento la CTA, es decir, el movimiento piquetero, en un momento tenía todos sus componentes. La CTA, el obrero, digamos, el movimiento nuestro, y varias corrientes y demás. Y la CTA y el movimiento de Delía van a plantear que la consigna política no puede ser fuera de la Rúa Cavallo. Tiene que ser fuera Cavallo.
no tocar a la cabeza del gobierno. Y nosotros con nuestros sectores salimos a plantear el tema de fuera de la Rúa Cabal. Y hubo una batalla frente a la Plaza de Mayo, está claro, que a pesar de los muertos que nunca fueron investigados a fondo, sin embargo significó que la fuerza que estaba de la Rúa no pudieron derrotar esa rebelión popular y cayó de la Rúa. Claro, es decir, que esa movilización política que no fue espontánea tuvo un saldo político. Alguien puede decir, pero escucha una cosa, ¿quiénes fueron los beneficiarios últimos? Los beneficiarios últimos de la Argentina fueron los devaluacionistas, el empresariado devaluacionista, los techistas, los duales. ¿Está claro? Ellos fueron los beneficiarios. ¿Está claro? No el pueblo que puso el cuerpo. Ahí están los límites, pero esos límites no están diciendo que ese movimiento fuese espontáneo, que fuese una algarada, ¿está claro? En relación a los indignados es una rebelión que en un punto tampoco tiene los trazos de absolutamente espontáneo, porque sale a rebelarse contra lo que es la confiscación que se está produciendo de la vida del trabajador, del ahorro, de la jubilación, ¿está claro? Pero en muchos casos no van a encontrar esa maduración del movimiento de lucha que forjó el movimiento piquetero. Este debate que yo les cuento, si fuera de la Rúa Cabal o fuera Caballo, tenía que ver con que se había estructurado una corriente de lucha orgánica en torno al movimiento piquetero, luego a la Asamblea Nacional de Trabajadores, que era un principio de dirección. Por eso, cuando se produce el tema de Costequi y Santillán, prácticamente en 24 o 48 horas hubo una movilización de masas que obligó a Duhalde a sacar el calendario electoral. A renunciar. Claro, es decir, que un movimiento impetuoso se cobró la vida de dos presidentes, la gestión de dos presidentes, ¿está claro? Pero no tenía todavía la envergadura, la maduración como para poder imponer. A ver, cuando nosotros planteamos el tema de una asamblea constituyente, una consigna totalmente correcta, una asamblea constituyente para discutir enteramente qué hacer con el país, es una consigna democrática, y un gobierno que la convocara, pero en un punto tenía un valor educativo, orientativo, no sé si se entiende, ¿no? Porque estuviéramos en condiciones con centenares y miles de asambleas populares de impulsar ese proceso. ¿Se entiende la diferencia? Entonces son dos niveles, me parece, de maduración, pero donde el componente común es la rebelión popular frente a la crisis capitalista internacional y el intento de descargarla sobre los trabajadores. Ese es un punto que tiene que ver hoy. Porque esto que yo le decía de todo el kirchnerista, el trabajador que votó a Cristina Kirchner, y a la cual le dicen, yo no vengo a plantearte ningún ajuste, ahí está, porque nosotros no estamos tocados por la crisis, que tú preguntas. Cuando ese hombre se dé cuenta de que el tarifazo también le toca, está claro, debido acaba de declarar que los que en realidad deberían recibir el boleto de transporte, escuchen bien, subsidiado, es el 11%, recogiendo opiniones de economistas que han estudiado el tema. Ustedes se dan cuenta que si solo el 11% no tiene que pagar un boleto de 4 pesos, bueno, los jubilados, ¿quién más? Entonces el ajuste, pero ahí se plantea por lo tanto un choque político, porque parece joven kirchnerista, el trabajador que votó a Cristina Kirchner, que siempre dijo, no, flaco, este gobierno no ajusta, no sé si se entiende, que este gobierno en último término está buscando la redistribución del ingreso. Ese elemento, ese joven y ese trabajador, hoy están en crisis. No se lo van a reconocer por un problema de amor propio, no sé si se entiende, porque nadie cede en el primer debate. Pero sus convicciones, porque además, si algo sabe este pueblo, en general advierte cuando le van a pasar la factura y la crisis, no sé si se entiende. Por lo tanto, digamos, no es que las verdades se pueden sostener por mucho tiempo, verdades en realidad son mentiras como esta que estamos analizando. Entonces, en ese punto me parecía
que justamente el gobierno ha entrado en una fase de agotamiento. Y esto viene la pregunta de él. ¿Ustedes se acuerdan cuando ocurrió la crisis del campo? Para mucha gente, el análisis de la crisis del campo fue un exceso. El gobierno se cebó, no sé si tenía las retenciones sobre el agro y dijo vamos a las retenciones móviles porque de esta manera capturamos una parte de la renta agraria fenomenal. Nadie analizó el problema de que en realidad el gobierno y Néstor Kirchner en particular fueron muy agudos porque se habían dado cuenta que las cajas se le había agotado. En el año 2008, que es el año de un pico de la crisis internacional, ¿está claro? Esa famosa idea del superávit fiscal, superávit comercial, ¿se acuerdan que siempre se hablaba de los déficits gemelos, que todos daban superávit? Se había agotado, porque la Argentina no exportaba la misma cantidad, porque la política de subsidio que se lleva hoy 80.000 millones de pesos, alguien la tiene que marcar, porque el país normalizó la deuda externa. En 2001-2002 no se pagaba la deuda externa, no sé si se entiende todo lo que después se refinanció. Kirchner le hizo el enorme favor a la burguesía de normalizar la deuda externa. Y eso que se considera prácticamente, parece joven, o ese trabajador, como una conquista antiimperialista, significó que un bono que valía 25 centavos de dólar, yo le reconocí 65 centavos de dólar. Y la burguesía aplaudió, porque era la normalización de las relaciones con el capital financiero. Pero si yo tengo que pagar la deuda externa, como no la pagaba en el 2002, tengo un agotamiento también de los recursos que tengo que disponer. Eso ahora ha entrado, lo que en el 2008 ya estaba planteado como una necesidad. Y el 2009 fracasó. No es que pudieron imponer las retenciones móviles. Y entonces tuvieron que ir a la nacionalización de la CFJP. Ven que hay una especie de cadena de apropiación de cajas, porque tengo que cubrir un escenario que en parte es el escenario también creado por el argentinazo. ¿Está claro? Porque yo tengo que bancar la reactivación. Esto que yo les dije, que la burguesía dice, no, a mí, déjame que yo me apropie de todos los beneficios de esa reactivación. Por eso te mantengo la flexibilidad laboral. Por eso te doy una montaña de subsidios. Porque esto que estamos analizando los subsidios es una pequeña franja de subsidios. Toda la burguesía industrial recibe subsidios. 80.000 millones de pesos. Ustedes se dan cuenta, estamos hablando de una cifra del orden de 20.000 millones de dólares. ¿Está claro? Y la fuga de capitales. Cuando se va una masa de capitales que en 3 años son prácticamente las reservas del país, bueno, cualquiera puede estar contento, sonríe de la boca para afuera. Entonces, lo que se llama el modelo está política, financiera y económicamente agotado. Y tiene que ir a un plan de ajuste, tiene que ir a cerrar los puntos en conflicto con el Club de París, con el capital financiero. ¿Para qué? Para volver a reconstituir un ciclo de endeudamiento. ¿Vieron que la presidenta se ufana diciendo nosotros no somos un país que esté endeudado? ¿Está claro? Porque estábamos blindados. Estamos blindados porque tenemos una parte pequeña de nuestro PBI que es deuda. Entonces, el gobierno se orienta a reconstituir una base de endeudamiento porque todo un sector del capital dice, escucha, si con la crisis capitalista internacional tenés préstamos casi a tasa cero, tenés abierto una vía de financiamiento para que sigas ejecutando tu política, eso sí, pagando el Club de París, no sé si cerrando todos los temas que tienen crisis en materia de deuda externa, y vas. ¿Está claro? Para un ciclo de endeudamiento mayor fuera del que tenemos, obviamente que ese tema del plan de ajuste es importante. Esto explica, y con esto completo la pregunta, esto que decía él sobre las estadísticas. Fíjense esto de la tercerización. Con la inmensa conmoción política que se produjo en el país por la muerte de Mariano Ferreira, nosotros hoy tenemos
reincorporados a plantel permanente en ferroviarios, 3.200 trabajadores. Y si yo cuento las tercerizaciones en las empresas eléctricas, ¿sí? Digamos, en las empresas de servicios que hasta cierto punto forman parte de empresas que están manejadas por el Estado, no creo que sumemos hoy más de 5.000 trabajadores tercerizados incorporados a plantel permanente. Y si yo me coloco en un terreno de acritud, debería decir que fue necesaria la muerte de Mariano Ferreira para que 5.000 trabajadores tercerizados pasen a un plantel permanente. ¿Está claro? El fenómeno de la tercerización no ha sido estudiado a fondo, pero como él me plantea las estadísticas, es importante que las pida. La Nación, de hace una semana creo, no, de hace 2 semanas, plantea que los tercerizados en el país son 600.000. Yo creo que la cifra está empequeñecida. Las cifras de los tercerizados en este país son mucho mayores que esa cifra de los 600.000. Pero ya que digan 600.000, es una cifra que está hablando de una magnitud. Esa cifra es de empresas privadas, porque no incluye la Argentina. Claro, no. Acá estamos hablando de lo que ellos dicen la tercerización, a ver cómo decirla. El sector industrial. Blanca. Claro. La tercerización blanca. Creo que deben incluir de todas maneras, no la Argentina trabaja, pero quizás parte de la tercerización de los municipios, en el Estado provincial, me parece. Pero ojo, forma parte de una pobreza estadística, porque ¿quién en este país se dedica a armar las estadísticas de los tercerizados? No es un dato que se quiera hacer conocer. Entonces, por lo tanto, forma parte de esa especie de trabajador invisible. Creo que ya está institucionalizado por nosotros, por ejemplo, en lo que es docencia en la escuela, el trabajo del auxiliar, ya está institucionalizado, que lo cubre un compañero que esté en la cooperativa. Exacto, ahí está. Antes se jubila un auxiliar, ese cargo no va más a auto público. Automáticamente viene compañero de la cooperativa del plan social. Miren, ese es el caso interesante también de fragmentación de esto que yo llamo el colectivo de trabajadores. El auxiliar de la escuela no debería jamás estar fuera del concierto de un convenio único, porque forma parte del plantel estable de un establecimiento. Cuando yo lo coloco en la categoría auxiliar y sometido a otras afiliaciones sindicales, lo estoy abriendo de un colectivo del cual forma parte. Con el agravante de lo que vos decías, el mismo trabajo, el mismo salario. Un auxiliar está cobrando 3.000 pesos y el compañero de la cooperativa que realiza la misma actividad, 1.200. ¿Ven? Y si ven cómo se... Esto es interesante, porque este debate es muy importante esto. Y sobre esto sí ha comenzado un debate. Nunca, pero nunca, en la historia del movimiento obrero argentino hubo la fragmentación salarial del día de hoy. Cuando el gobierno dice salarios de 8.000 pesos a 19.000, por ejemplo, supóngase que un petrolero en el sur, que les quiero decir, pues yo conozco las condiciones con las que se trabaja en el sur, lo que significa un petrolero estar en un campamento disociado de su familia, con temperaturas inenarrables, ¿está claro? Supóngase que ese trabajador esté en esto que se dice, los 15.000 pesos y demás. Es una franja, como el supervisor también del trabajo petrolero, es una franja easy. Entonces la fragmentación de ese nivel hasta lo que es la masa promedio de trabajadores que está en 3.500 pesos. Claro. Entonces, esa fragmentación tiene que ver con esto que estamos discutiendo también de la tercerización. Es la fragmentación al interior. Y que en las empresas petroleras, por ejemplo, se conocen esto de las tercerizaciones y de las suplantaciones que se hacen de personal. Bueno, no sé si la respondí a lo que preguntaron. Sí. Yo quería una pregunta, una pregunta nada más.
Sí. Respecto de, porque se habla ahí de la burocracia sindical, ¿cierto? Y nosotros en los últimos años hemos vivido varios fenómenos. Uno, por ahí un ascendente de algunas corrientes combativas, como fue la de Kraft, como fue la del SUSTE. Después alguna estabilización, por ejemplo, en el Estado, porque nosotros veníamos de varias conducciones en SUTEBA, por ejemplo, combativas, y en la elección, en una próxima elección, creo que fue en el 2009, se perdió todo, digamos, hubo un recrudecimiento de la celeste y del oficialismo con esta campaña de nacional y popular. Entonces, esta situación, digamos, clave del trabajador y me refiero a lo que vos decías de la conciencia del trabajador ante esta situación nueva, ¿no? De por ahí un poquito más de politización o discusión de modelos, porque la característica kirchnerista es la de hablar foros de discusión y demás, obviamente que son siempre unitarias y con una única voz, pero digamos es como que se propagandiza eso. ¿En qué situación nos coloca hoy a nosotros? A nosotros quiero decir a los trabajadores, ¿no? Hay una tendencia al crecimiento de la situación combativa, hay unas que... Mire, muy importante incluso que esto sea casi como un cierre, que es lo siguiente, porque en este proceso que yo les digo de cómo se presenta un gobierno como este frente a las masas y cómo desmonta las condiciones de crisis que se plantearon en el Argentinazo, un tema era cómo desmontar al movimiento de lucha. El mecanismo fue la cooptación, así como la tercerización de la represión, la cooptación del movimiento de lucha. Ustedes no se tienen que olvidar que sindicatos como FOETRA, una parte del histórico cuerpo delegado del SUSTE, está claro, fueron cooptados en el movimiento piquetero. En la parte que no nos concierne, fue cooptado. Es decir, que el gobierno se dio una política, incluso si usted lo piensa, la política de derechos humanos, que por sí exigiría una charla, fue un colosal mecanismo en la política de cooptación. Porque qué emblema más puro y diáfano en este país que la madre de Plaza de Mayo. Pero para cooptar eso se requería un viraje en la política de derechos humanos de la burguesía. Ustedes no van a encontrar hoy voces que denuncian la política de derechos humanos de la burguesía, salvo voces aisladas. En realidad la burguesía al gobierno de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner le tiene que agradecer porque esterilizó en parte el movimiento de derechos humanos que en su momento había enfrentado justamente el arreglo democrático de los derechos humanos. Ahora, justamente por esto que estamos caracterizando del agotamiento del kirchnerismo, todos estos mecanismos tienden a disiparse. El mecanismo de la cooptación, el mecanismo, digamos, de la autoridad del gobierno diciendo que nunca va a ser parte de ningún ajuste, y eso se está expresando en una levantada del movimiento antiburocrático. Claro, miren, para mí el inicio de esa levantada fue la segunda elección en Kraft. En Kraft, en su momento, se presentaba una lista del PCR, una lista de la burocracia y una lista de la izquierda. ¿Sí? En aquella elección, pero por muy poquitos votos, ganó la lista de la izquierda. Nosotros sacamos una declaración llamando a apoyar esa lista de la izquierda. En esta segunda elección, 2 años después, que se revalidaba y que el PCR va con el acuerdo de la burocracia que levanta toda lista para enfrentar una lista del PCR, de Proyecto Sur, contra una lista del Frente de Izquierda. Y gana con amplitud. Entonces, si ustedes analizan en los últimos 15 días la victoria en Talleres Gráficos, la recuperación de la AFR, la empresa de Clarín, la victoria en la Asamblea de Trabajadores Gráficos de la oposición naranja. Es decir, ustedes van a encontrar que en 7 conflictos de recuperación internas, las listas antiburocráticas y clasistas ganaron sin atenuantes. Entonces creo que esa es la mejor respuesta
a tu preocupación. Es decir, en ese aspecto creo que tenemos que hablar, y eso vale para la actividad cotidiana nuestra, para pensarla, porque en aquellos lugares donde no se estaban moviendo cosas, acá podemos pensar que se ha empezado a mover, y hasta la propia burocracia es consciente de esto. Por eso te van a encontrar de que la burocracia misma, cuando dice el 18%, esto, las obras sociales y demás, tiende a broquelarse, como diciendo, sí, tengo que soportar una paritaria que no va a reconocer, digamos, los índices de inflación, vamos a una crisis. Por eso van a encontrar que en ese punto las diferencias entre un Moyano y un Lescano tienden a atenuarse, ¿está claro? Pero una preocupación común que tienen es justamente este desarrollo de la recuperación de los sindicatos por los trabajadores. Ese punto está en un ciclo, me parece, de ascenso. En ese sentido, el ciclo de la cooptación, está claro, que vimos del gobierno de Kirchner, creo que ha entrado en su ocaso. Bueno, Se va a acabar, miren, nosotros ahora igual tenemos que ir al programa de presencia semanal. Creo que, digamos, se ha planteado, digamos, un tiempo importante el debate. Vamos obviamente a continuar con este tipo de iniciativas, creo que son muy valiosas. Lo planteábamos como invitación a la charla. Nosotros tenemos el desafío de potenciar lo que ha sido, digamos, el empujón que nos dieron los trabajadores, las masas, frente a las primarias y a las elecciones de octubre, porque, digamos, hemos consolidado un frente de izquierda y queremos eso potenciarlo en este contexto, porque estamos atravesando un contexto de crisis mundial y donde el engaño hacia las masas es muy fuerte, y nosotros en ese sentido tratamos de tener un planteo clarificador. Y en ese aspecto también, digamos, vale reconocer que gran parte de la opinión pública ve esto, digamos, ve que el Partido Obrero en particular, el Frente de Izquierda, tiene un planteo de clarificar, de poder explicar, siempre con una línea común, digamos, sorteando cualquier tipo de planteo demagógico, informativo, lo que también planteaba el Polo, el desafío de pegar los saltos en la incorporación de jóvenes, de una vanguardia obrera que se está formando a un nivel de explotación muy profundo. Y en ese aspecto, obviamente, el hecho de continuar con estas iniciativas, con cursos, hace poco venimos a hacer determinado curso del Estado, vamos a seguir haciendo cursos, vamos a aprovechar las vacaciones para poder lanzarnos a una formación de varios compañeros. Este domingo que tenemos el picnic, así que tenemos una instancia también donde vamos a poder participar masivamente de esto. Incluso, Bernardo, te invitamos a que vengas y veas lo que es, te vas a sorprender de lo que es una organización de 5.000 personas compartiendo un evento artístico, cultural, deportivo, muy importante. Y en este sentido, bueno, agradecer, digamos, la presencia de todos y, bueno, saludarnos entre todos por el esfuerzo de estar ahí presente acá y, bueno, darle continuidad a este tipo de iniciativas.